En este primer capítulo del segundo módulo, lo que vamos a hacer es introducirnos en el mundo de los vectores para llegar a calcular sistemas generadores de espacios vectoriales, o lo que también conocemos como base, y además cómo podemos cambiar un vector de una base a otra. Para eso tenemos que empezar, como no, por la definición de lo que es un vector. Entonces, se define vector como segmento de una recta orientado en el espacio euclidio. ¿Qué significa el espacio euclidio? Es aquel que cumple con las reglas geométricas de Euclides, ¿vale? Que principalmente es lo que conocemos nosotros como el sistema en dos dimensiones y en tres, principalmente, ¿vale? Básicamente es que cumpla la regla del producto escalar. Entonces, un ejemplo rápido en dos dimensiones es el vector xy, bueno, pues puede ser perfectamente el 1, 1. Entonces, en dos dimensiones yo solo tengo que pintar el eje x y el eje y. Eje x, eje y, esto es a modo de recordatorio, ¿vale? Y coloco el 1, y donde intersecan ambas, ahí está. Y así tengo yo representado mi vector xy, ¿vale? O sea, de coordenadas x e y, o sea, es decir, si le llamo, por ejemplo, v, ¿vale? Pues este es mi vector v o a, ¿vale? En ese sentido no va a tener ningún problema. A los vectores por norma general les llamamos u y v. Sin embargo, si fueran tres dimensiones, pues a este le voy a llamar también v, de tres coordenadas, x y z, pues por ejemplo, el 1, 1, 1. Entonces aquí, bueno, sé que va a estar en el primer cuadrante, entonces vamos a hacer así, x y z. Entonces, para representar este, me pongo en el 1, me pongo aquí en el 1 y subo 1. Entonces, vamos a hacer así y así, paralela. Entonces, esto también es el 1. Entonces, la distancia que une el origen de coordenadas con ese punto, ¿vale? Es mi vector 1, 1, 1. ¿Vale? Esto no tiene más, ¿vale? Es a modo de recordatorio. Y luego tenemos que saber, sobre todo para lo que os he comentado, de que lo que vamos a querer es definir un espacio vectorial y luego el sistema generador de espacios vectoriales, tenemos que tener en cuenta que tiene que cumplir con las operaciones de la suma y la resta y la multiplicación y la división. En los libros nos vamos a encontrar con que la primera operación solo se va a denominar suma, ¿vale? Y de hecho lo vamos a ver en la siguiente pantalla, después de ver las propiedades del producto, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir suma? Pues sumo dos vectores coordenada a coordenada. Por ejemplo, esa suma de 1, 2 más 3 menos 1, pues básicamente las coordenadas x las sumo con las coordenadas x de uno y del otro vector. Entonces, esto es 1 más 3, 2 más menos 1. Entonces, 2 menos 1. Y esto resulta el vector 4, 1. Gráficamente, ¿cómo representaría eso? Bueno, pues principalmente vamos a hacerlo así. Yo voy a llamarle al primer vector el rosa, entonces es 1, 1, bueno, el 2 estaría aquí arriba, entonces mi primer vector es este. Este sería el vector rosa. Y al otro le voy a poner el color verde para no variar y sería el 3 menos 1. Entonces, el 3 estaría por aquí y el menos 1, pues básicamente por aquí. Y mi vector verde sería este de aquí. Bueno, pues entonces para sumar los dos vectores, yo básicamente lo único que tengo que hacer es tirar paralelas de uno con respecto al extremo del otro. Entonces por aquí tiro una paralela al vector verde y aquí tiro una paralela al vector rosa. Y donde coinciden se encuentra el vector suma. Este es el vector suma, ¿vale? El 4, 1. Y de hecho prácticamente coincide, ¿vale? Está un poquito más hacia la derecha. Perfectamente esta se puede ser la coordenada 4 y esta la 1, ¿vale? Y el otro, pues básicamente más de lo mismo, ¿no? Entonces sería 1 más 3, 4, 2 más menos 1, 1 y 3 más 2, 5. Este ya es un poco más complejo y tampoco
voy a echar el tiempo, lo podemos hacer en GeoGebra y si alguien lo necesita, pues se lo pongo o incluso se lo hago a mano, ¿vale? Entonces, ahora ya vienen las 4 primeras propiedades importantes. Es decir, tenemos que, bueno, no saber, solo conocer que cumple, ¿vale? Lo que vamos a ver después, que son los espacios vectoriales, cumplen las operaciones de la suma, estas 4, la asociativa, el elemento neutro, el opuesto y la conmutativa, ¿vale? Y además van a cumplir con las 4 propiedades también del producto, que lo tenemos aquí delante, ¿sí? Entonces, esas 4 propiedades, voy a bajar un poquito más, ahí están, son 8. Di tú que en el producto nos estamos refiriendo siempre, no al producto escalar, porque eso ya sabemos que está dentro del espacio euclidio, sino nos estamos refiriendo al producto de un escalar por un vector, ¿de acuerdo? Entonces, solo cumple 2 propiedades, que son la asociativa y el elemento neutro, pero dentro de la asociativa tenemos esas 3, que es el producto de un escalar por la suma de 2 vectores, ya hemos visto la suma, entonces va a cumplir. La asociativa también es si sumo 2 valores escalares o 2 constantes, 2 números reales, por el vector, un vector cualquiera, y la asociativa del propio producto de 2 escalares por un vector, ¿vale? Y además tenemos el elemento neutro que siempre se cumple también. Estas 8 propiedades, estas 4 anteriores, ¿vale? Más estas 4 que vamos a ver ahora del producto, que no tiene nada tampoco, son condición sine qua non para formar un espacio vectorial. Javi, ¿tenemos que sabernos todo? No, solo saber que las cumplen. Lo que pasa es que mi deber es daros primero la teoría y después ya irnos a la práctica y masticarlo un poquito, ¿vale? Entonces, voy a hacer este ejemplo rápido, que es el producto escalar por un vector. Entonces, básicamente multiplico todas las coordenadas por el escalar 2 por 1 y 2 por 2. Y esto es 2, 4. Y el de abajo en 3 dimensiones principalmente son las más conocidas, ¿vale? Menos 1, menos 1, menos 1. Oye, Javi, ¿podemos trabajar en R4, R5? Sí, se podría, ¿vale? Pero a efectos prácticos, de momento no. Entonces, primero hay que explicarlo en R2 y en R3 y ya llegará el momento de extrapolarlo, ¿vale? Entonces, vamos a definir justamente el espacio vectorial, ¿vale? Como el conjunto de vectores que cumple con las 8 propiedades de la suma entre vectores y el producto escalar, el producto de un valor escalar por un vector. Entonces, esa es la definición propia de espacio vectorial. ¿Cuáles son los espacios vectoriales más conocidos? Bueno, pues las ecuaciones lineales. Recordemos que ecuación lineal es aquella suma de incógnitas por valores escalares, o sea, por números reales, cuyas incógnitas tienen exponente 1. ¿Vale? Eso lo vimos en el capítulo anterior, el tercero, el último del bloque 1, ¿vale? Donde veíamos resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Y para eso, como no, definimos antes que era una ecuación lineal, ¿vale? A efectos prácticos, esto solo saber que se cumplen las 8 propiedades, nada más. ¿Por qué? Porque vamos a operar, principalmente vamos a sumar vectores que al mismo tiempo van a estar multiplicados por un escalar en operaciones para saber si los vectores son linealmente dependientes o no. ¿Vale? Que eso lo vamos a definir justamente ahora. Entonces, ¿qué es una combinación lineal? Bueno, pues una combinación lineal básicamente es poder escribir un vector a partir de la suma de otros multiplicados por coeficientes estequiométricos. El coeficiente estequiométrico, ya me pasé a química, perdón, por coeficientes escalares o valores escalares, es decir, por números reales. Entonces, en ese ejemplo, que nos dice comprobar que V1 es combinación lineal de V2 y V3. Bueno, pues entonces, yo principalmente lo que tengo que hacer es coger V1, el 2, 3, y digo, vale, ¿igual a qué? Bueno, pues, por ejemplo, podemos poner X, Y, ¿vale? Porque están 2 dimensiones, si fueran 3 sería X y Z, o puedo llamarle alfa y beta, ¿vale? Por norma general, se suele cambiar aquí, en 2 dimensiones se suele cambiar al alfa y la beta, ¿vale? Pero a efectos prácticos nos daría igual que fuera la X y la Y, o A y B, por ejemplo, ¿vale? Entonces yo voy a poner alfa y beta, eso sería alfa, para que coincida un poquito con este alfa 1, ¿vale? Y alfa 2, que insisto, que era lo que pasaba también en las ecuaciones, ¿no? Que llamábamos x1, x2 y al final era x, y z, ¿vale? Es lo mismo, ¿eh? Es nomenclatura pura y dura. Entonces, alfa por 3 menos 1 más beta por 1, 5. Entonces, si os fijáis, yo tengo coordenadas x y coordenadas y. Esto es v1x, esto es v2x y esto es v3x. Entonces, para las x,
yo sé que tengo 2 es igual a 3 alfa más beta. Fácil este, ¿no? Y ahora, yo sé que esto es la coordenada y del vector 1, esta es la coordenada y del vector 2 y esta es la coordenada y del vector 3. Por lo tanto, en la dimensión y, yo tengo que 3 es igual a menos alfa más 5 beta. ¿Vale? Entonces, ahora aquí puedo elegir uno de los 3 métodos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales para 2 dimensiones, reducción, igualación o sustitución. Vale, yo, por ejemplo, para hacerlo rápido, voy a hacer reducción, que me gusta más, entonces voy a multiplicar por 3 la ecuación de abajo. Entonces, 2 es igual a 3 alfa más beta, y abajo voy a poner 9 es igual a menos 3 alfa más 15 beta. Sumo y me queda 11, 0 más 16 beta. Por lo tanto, yo sé que beta es 11 16avos. Por lo tanto, voy a hacerlo así. Y además voy a calcular el alfa. Y lo sustituyo en cualquiera de las otras dos ecuaciones. Entonces lo voy a sustituir en la segunda, ¿vale? En la de la y, porque lo paso para la izquierda sumando. Entonces, me quedaría que alfa es igual a 5 beta, 11 partido 16, menos 3. Y esto, bueno, pues 30, 48, 55 menos 48, partido 16. Y esto es, pues básicamente, 7 16avos. ¿Vale? Como son distintos de 0, pues es una combinación lineal. Es decir, yo el vector 2, 3 lo puedo escribir en función de el vector 3 menos 1 y el 1, 5. Esto es el concepto de combinación lineal, que a su vez tiene que ver con la independencia y la dependencia lineal, ¿vale? Porque evidentemente, si un vector es combinación lineal de otros dos, evidentemente es dependiente, linealmente dependiente. Lo de lineal es porque recordad que siempre vamos a trabajar con las variables o con las incógnitas elevadas a 1, ¿vale? Entonces siempre van a ser en 2 dimensiones, pues son rectas, en 3 dimensiones son planos, ¿vale? Y de ahí no vamos a pasar. Entonces, entramos ya en la chicha, digamos, del tema, que es la definición de un sistema generador. Entonces, un sistema generador es aquel conjunto de vectores, ¿vale? Que pueden construir o generar todos los demás vectores del espacio. ¿Vale? Digamos, es la cantidad mínima, bueno, en este caso coincide con las dimensiones, que a partir de ellos van a generar todos los demás. De ahí entra el concepto base canónica, ¿vale? Y recordemos, los vectores tienen que ser linealmente independientes, es decir, no pueden ser combinación lineal de los demás, ¿vale? Entonces, base canónica, si os fijáis, es el 1, 0 y el 0, 1. ¿Qué es eso? El eje de coordenadas de X e Y, ¿vale? Entonces, voy a ponerlo un momento. Ahí está. Voy a ponerlo por aquí. Este es el eje X, ¿verdad? Y este es el eje Y. Y ahora, uno de los vectores generadores de la base canónica es este, el vector unitario del eje X, que es el 1, 0. Se desplaza una unidad en el eje X. Y luego tenemos el mismo, pero en el eje Y, vector unitario de módulo 1, ¿vale? Que es el 0, 1. Esos son los dos vectores generadores. Y evidentemente, en base 3 son los otros 3, uno por cada eje, ¿vale? Recordemos lo que valía el módulo, ¿vale? Que por eso también la norma, ¿vale? Que es lo mismo que el módulo, tiene que cumplirse para el espacio euclidio. Por eso los sistemas generadores de los conjuntos, perdón, de los espacios vectoriales o el conjunto de vectores, ¿vale? Que cumpla las reglas de la suma entre vectores y del producto escalar, del producto de un escalar por un vector, ¿vale? Forman parte del espacio euclidio. Y el espacio euclidio es aquel que cumple con el producto escalar, ¿vale? Que es la condición geométrica de Euclides, es decir, lo que conocemos, ¿vale? Las 3 dimensiones y las 2 dimensiones, para acabar antes, ¿vale?
Entonces, ejemplo, comprobar que U y V son combinaciones lineales de sus respectivas bases canónicas. Entonces, base canónica, lo voy a hacer directamente porque yo creo que se ve. Entonces, sabemos que la base canónica de R2 es el 1001. Entonces, yo sé que esto es 2 por 10 más 3 por 0,1. ¿Vale? Es decir, alfa vale 2 y beta vale 3. A efectos prácticos, ¿vale? Podríamos sustituir por alfa y beta y ya estamos, ¿eh? Que no hay ningún problema. De hecho, en este caso serían alfa, beta y gamma, ¿no? En el DR3. Y vamos a hacerlo, venga. Entonces esto sería alfa por 1, 0, 0 más beta por 0, 1, 0 más gamma por 0, 0, 1. Entonces, coordenadas X. 1, alfa, nada, nada. Entonces esto sería X y tengo que 1 es igual a alfa más nada. Ahora vamos a poner el eje Y. Entonces 2 es igual a 0 más beta más 0. Entonces, en el eje Y, yo sé que 2 tiene que ser igual a beta. Y en el eje Z, yo sé que 3 tiene que ser igual a 0 más gamma. ¿Vale? Así de sencillo. Entonces 3 es igual a gamma. Y ahí está. Esta sería la solución. ¿Vale? Porque cuando son linealmente independientes, los coeficientes o esos valores escalares, alfa, beta y gamma, deberían de ser 0. ¿Vale? Hasta aquí yo creo que sencillo. ¿Vale? Bien. Ahora, ¿todas las bases tienen que ser canónicas? No, no tienen por qué. ¿De acuerdo? Lo que sí tienen que cumplir todas las bases es que si estamos en R2 son 2 vectores. Si estamos en R3, tienen que ser 3 vectores. ¿Vale? Entonces, cuando no son base canónica, ¿cómo sabemos si es una base del espacio vectorial o generadora del espacio vectorial? Entonces, el determinante dispuesto en columna de los vectores dispuestos en columna tiene que ser no nulo o distinto de 0. ¿Vale? Entonces, esto es muy sencillo también. Y de hecho van a hacer preguntas, como veremos dentro de un momento, en la PEC en este sentido. Entonces, me preguntan, comprobar si V es una base de R3. Vale, pues esto es tan sencillo como cogemos los vectores y los ponemos en columna. Entonces, 1, 1, 2, menos 1, 1, 1 y 1, 0, 1. Vamos a hacer el determinante. Entonces, 1 más 1 más 0, menos 2, menos 0 y más 1. Entonces esto es 1. Distinto de 0, por lo tanto, sí son base de R3. Sí que V, es decir, el conjunto de vectores, sí que V es una base de R3, del espacio en 3 dimensiones. ¿Vale? Tan sencillo como esto. Así. Vale, y dices, ¿y por qué tenemos que ponerlos en columna? Bueno, si os acordáis del principio, yo pondría los coeficientes, ¿vale? Entonces, delante, entonces esto es alfa por 1, 1, 2 más beta por menos 1, 1, 1 más gamma por 1, 0, 1. Esto me daría, pues por ejemplo, X, Y y Z. Entonces, si yo monto una matriz, si yo los pusiera en fila, vamos a ver, 1, 1, 2, ahora lo borro, y pusiera aquí alfa, beta y gamma, ¿vale? Igual a X y Z, ¿vale? Que sería el vector resultante. Si os fijáis, si yo los pongo en fila, ¿qué me va a ocurrir? Que yo cuando opere sería primera fila por primera columna. ¿Y qué me da? Alfa más beta más 2 gamma. ¿Y eso es correcto? No, porque mi vector era el 1, 1, 2.
¿vale? Entonces, por eso, por esa razón, se ponen en columna, ¿vale? A efectos prácticos para entenderlo nosotros, claro, que es de lo que se trata. Entonces, yo básicamente los pondría así: 1, 1, 2, menos 1, 1, 1 y 1, 0, 1. Y ahí está la gama. Y entonces ahora cuando multiplique todos y cada uno de los componentes del vector, bueno, del primer vector, del 1, 1, 2, estaría multiplicando todos y cada uno de esos términos a la x. ¿Por qué? Porque cogería toda la fila. Es decir, voy a cambiar los colores. Entonces, si yo cogiera la primera fila, ¿vale? Por la primera columna, igual a x. Entonces me quedaría que x es igual a alfa menos beta más gamma, ¿vale? La ecuación 2 me quedaría, bueno, multiplicaría evidentemente por lo mismo, ¿no? Y me daría igual ahí. Entonces, y es igual a alfa más beta. Y ya bueno, pues esto sea, hago el último, ¿vale? Sí, es igual a la z, entonces z es igual a 2 alfa más beta más gamma. ¿Veis cómo? Vamos a elegir así un color un poco más vistoso para ver esto. Como el vector que multiplicaba alfa es el 1, 1, 2, y aquí están 1, es el coeficiente que multiplica el alfa, 1 y el 2, ¿vale? Entonces, bien, y eso, entonces, si el determinante es no nulo, automáticamente se considera base del espacio, ¿vale? O base generadora del espacio vectorial. Bien, ¿tenemos alguna otra manera? Bueno, pues nos dicen que si para discutir si un conjunto de vectores es un sistema generador de Rn, se estudia el rango de la matriz, ya que tiene que coincidir el rango con la dimensión. Es decir, si estamos en R3, necesito que el rango sea 3, ¿vale? Porque son 3 los vectores que tenemos que estudiar. Entonces, por ejemplo, ejercicio o pregunta de PEC, ¿de acuerdo? En la que nos dan una base, bueno, nos pregunta si esa base, o ese conjunto, mejor dicho, perdón, ese conjunto de vectores sería una base de R2. Entonces, ya en el primer momento que hay R3, que estamos en R2, perdón, y hay 3 vectores, automáticamente uno como mínimo sobra. La cuestión es, ¿sobra uno o sobran varios? Entonces, ahí es donde entra la discusión. Y dices tú, pero Javi, podemos hacer determinantes también, ¿no? No habría ningún problema. Y no, no habría. ¿Vale? Pero como vamos a medir el rango, porque no tenemos ese valor de K. Entonces, desde mi punto de vista, esto es mucho más sencillo. ¿Vale? Porque no tendremos una 2x2, sino tenemos una 3x3. Perdón, una 3x2, porque para estudiar el rango, recordamos que ahora sí tenemos que ponerlas en fila. ¿Vale? Porque vamos a explicar el por qué. Mejor. No tenéis por qué creerme a pies juntillas. Entonces yo voy a montar una matriz A o una matriz V, me da igual, donde los ponga en fila, ¿no? Entonces sería -1, -3, K -4, insisto, puedo cambiar el orden, y 3, 9, ¿vale? Entonces, esto si yo lo multiplicara por X e Y, me darían las coordenadas X e Y de cada vector, ¿vale? Es a donde voy, porque voy a multiplicar fila por columna. Fila por columna. Entonces, si yo hago -1 por X menos 3 por Y, me está dando el primer vector, que es el -1, -3. ¿Vale? Entonces, ahora que conste que mi objetivo es estudiar el rango de esta matriz. No lo voy a llamar A, ¿vale? Porque en esta parte es tontería. Bueno, sí, sí. Vamos a llamarle A. Sí, sí. Porque así pongo un rango de A. Entonces, vamos allá. Tengo que hacer ceros debajo de la diagonal, pero tengo una K y tampoco puedo hacer un determinante. Entonces, o sea, un determinante me refiero global, ¿vale? Porque tiene 3 filas y 2 columnas. Entonces, esto es una matriz, recordemos, 3 por 2. Entonces, el rango máximo, ¿cuál va a ser? 2, ¿vale? No puede ser 3. Es la fila, o digamos la línea limitante, ya sea la fila o la columna, entendiendo por línea, fila o columna, ¿vale? Por tanto, vamos a ver, determinante, vamos a hacerlo por menores, claro. Entonces, si yo cojo, por ejemplo, los que tienen coeficientes, ¿no? El -1 y -3 con el 3 y 9. Entonces, yo hago este menor. -1, -3, 3 y 9. Este determinante es -9 más 9 igual a 0. O sea que nos lo jugamos todo a el
el determinante del menos 1, menos 3 y k menos 4, que es menos 1, menos 3, k menos 4. Esto es 4 más 3k. Y esto lo voy a igualar a 0. ¿Por qué? Porque voy a decir que, como en todas las discusiones, hacía el determinante igual a 0 para decirle, cuando no vale este valor, entonces sí se cumple lo que yo quiero hacer. ¿Vale? Entonces, básicamente, vamos a poner así. Tengo que k es igual a menos 4 tercios. Y me preguntaréis, pero Javi, ¿y el otro determinante qué? Entonces vamos a coger, para hacer la prueba, vale, ya con que exista ese ya nos llega, ¿eh? Entonces, vamos a coger el otro menor, que es k menos 4, 3, 9. Entonces, esto es 9k más 12, igual a 0. Por lo tanto, esto implica que... ¿Cuál era, no? Sí. K es igual a menos 12 partido por 9. Si divido entre 3, me queda menos 4 tercios. Es decir, es el mismo valor. Entonces, vamos a ponerlo así. Este habría sido el primer paso. Este habría sido el segundo, tercero, cuarto y ahora resumen. ¿Vale? Entonces, para el resumen, yo digo resumen, ya que es una discusión, y tengo si k vale un número o si no vale ese número. Entonces, si k es distinto de menos 4 tercios, entonces el rango de la matriz es 2, por lo tanto, es una base, ¿vale? Es un sistema generador. Sistema generador. Porque los vectores son linealmente independientes. Pero si k es igual a menos 4 tercios, el rango de A, ¿cuánto vale? 1. Por lo tanto, no sistema generador. ¿Vale? Básicamente se resume en esto. Creo que no es difícil, ¿vale? Y ahora vamos a ver los ejercicios que nos van a pedir. Pero primero tenemos que saber cambiar de base. Entonces, esto sí que lo piden mucho, ¿eh? En Aspect. Entonces, ¿qué es una matriz de cambio de base? Bueno, pues si yo estoy trabajando, por ejemplo, con vectores, con un sistema de referencia de la base canónica, por ejemplo, en los 3 ejes, digámoslo de esta forma. Lo voy a hacer solo en 2 dimensiones, ¿vale? Imaginaos, yo estoy trabajando, vamos a ponerlo así, con el sistema de referencia de XY, es decir, sería en la base canónica, y yo quiero trasladar todos los vectores a mi nuevo sistema de referencia. A X', y esto es más de física que otra cosa. Vale, pero como explicación también me sirve. X' e Y'. Yo quiero hacer ese cambio, ¿sí? Entonces, nos vamos a ayudar, para hacer eso, nos vamos a ayudar de la matriz cambio de base, que es esa P que veis ahí, donde BC significa base canónica, es decir, el vector en la base canónica es igual a la matriz de cambio de base de una base cualquiera a la canónica, ¿vale? Por el vector en esa nueva base, ¿de acuerdo? Pero también puede ser cambio de base de la base canónica a otra cualquiera. Entonces, lo único que tengo que hacer es calcular la matriz inversa. Y ojo, ¿cuál es la matriz P? Esa matriz cambio de base. Pues básicamente es la base, los vectores del, de la base, que no es la base canónica, colocados en columna. ¿Vale? Entonces, ojo, esto os lo puedo demostrar muy rápidamente, ¿vale? No tiene nada. También me podéis preguntar,
Javi, pero aquí tenemos en el caso 1 de una base cualquiera a la base canónica, ¿no? O sea, cambiar un vector de una base cualquiera a una base canónica. Y el punto 2 es cambiar un vector de la base canónica a otra cualquiera. Y no puede ser entre dos bases cualquiera. Correcto. Correcto. Y eso, para eso tenéis un vídeo extra en el que explico justamente eso. Pero como me ciño, digamos, a las preguntas de las PEC, vale, no voy a meter más información extra. Ya os puse la parte teórica que ya es un poco coñazo, a pesar de haberla pasado un poco por encima, ¿vale? O sea, ¿sabes? De puntillas, entre comillas, ¿sabes? Solo lo que necesitamos para esto, para hacer estos cálculos, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a resolver ya. Nos dicen, pregunta, donde pone pregunta es de la PEC, ¿vale? Es de una PEC, ya sea de 2022-2023 o de 2021-2022, ¿vale? O previa todavía, ¿vale? De años anteriores, 2021, por ejemplo, que también tenemos. Entonces, pregunta, los componentes del vector V perteneciente a R3, ojo, si ponen una V en negrita, a ver, también la pueden poner en cursiva, aunque no sería correcto, la V en negrita sustituye a la barra de vector, ¿vale? ¿Por qué? Porque antiguamente no era fácil para la imprenta hacer las Vs de los vectores en las máquinas de escribir. Entonces, la V negrita significa vector, V con flechita, ¿vale? Entonces nos preguntan, los componentes del vector V perteneciente a R3 o al espacio en tres dimensiones respecto a la base B, con esos vectores, menos 1, 3, 2, 2, 1, 0 y 4, menos 2, 5, son menos 5, 1, menos 3. Es decir, ¿qué me están diciendo? El vector en la base B tiene de componentes menos 5, 1, menos 3. Y nos pide cuáles son las componentes del vector V respecto a la base canónica. Entonces, estaríamos en el primer caso. Evidentemente está todo preparado, claro. Y me dicen, vector, coordenadas del vector en la base canónica es igual a la matriz. Bien, a la matriz cambio de base. Entonces, la matriz cambio de base es menos 1, 3, 2, menos 1, 3, 2, 2, 1, 0 y 4, menos 2, 5. Y eso lo multiplico por las coordenadas x y z del vector en esa base. Menos 5, 1, 3. Menos 3, que ya no sé, no veo nada ya. Entonces, esto es igual a, si os acordáis, haciendo referencia al capítulo 1 y al capítulo 2, y si me apuras al capítulo 3, esto es una 3 por 3 y esto es una 3 por 1. Entonces nos va a salir una matriz por una, evidentemente porque es un vector, ¿vale? Pero bueno, a efectos prácticos, allá vamos. Fila por columna. Entonces, esto es 5 más 2 menos 12. Vale, dejadme borrar esto un segundo, que lo voy a poner de otro color, porque si no parece que solo utilizo el mismo para todo y tampoco se trata de eso. Voy a ponerlo en azul oscuro. Esto es una 3 por 3. Esto es una 3 por 1. Y evidentemente me va a salir una 3 por 1. Bien, siguiente. Segunda fila por la única columna que hay. Entonces esto es menos 15 más 1 más 6. Y ya la última, tercera fila. Vamos. Pero voy a hacer ya por fuera porque si no, ya no voy a ver ni los números. Entonces, menos 10 más 0 menos 15. Ya estamos. Y ahora esto es igual a 5 más 2, 10, menos 2, menos 15 más 7 son menos 8, y menos 10 menos 15, menos 25. Ahí está nuestro vector en la base canónica. ¿Vale? De hecho, también la posible respuesta puede ser de la siguiente manera. Yo tengo el vector menos 5, 1, menos 3 en la base B, y es igual a menos 2, menos 8, menos 25 en la base canónica. Esto también sería respuesta. ¿Vale? Valdría cualquiera de los dos. Así. Veis que estos cálculos no son complicados, ¿vale? Y ya si venimos de saber operar con las matrices, ¿vale? En los capítulos del bloque 1, pues ya está, del módulo 1. Entonces, ahora,
Evidentemente, si hicimos de una base B cualquiera a la canónica, pues ahora que va a tocar de la canónica a otra. Entonces, los componentes del vector W respecto a la base canónica de R3 son 3, 0, menos 2. ¿Cuáles son las componentes del vector W respecto a la siguiente base? Entonces, ojo, 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 porque aquí ahora tengo que calcular el nuevo vector. ¿Veis que tengo que calcular la inversa de la matriz cambio de base? ¿Sí? Entonces, vamos allá. Yo sé que la matriz cambio de base es los vectores en columna de la base B. Entonces, 3, 1, 0, 1, 1, 1 y 2, 1, 0. ¿Y qué voy a tener que hacer? La inversa, ¿verdad? Entonces, primer pasiño, segundo paso. Vamos a por el determinante. Si no, ya evidentemente ya no se cumple nada. Y no va a ser el caso porque nos están pidiendo que lo hagamos, ¿vale? Entonces, el determinante va a ser 3, 1, 2, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Esto es igual a 0, más 2, más 0, menos 0, menos 3, menos 0. Esto es menos 1. Esto es determinante de P. Le voy a llamar ahora solo P porque si no voy a poner muchos subíndices y tampoco es plan. Entonces, P transpuesta. Cambio filas por columnas. Entonces, 3, 1, 2, 1, 1, 1 y 0, 1, 0. Y ahora vamos a por la adjunta de la transpuesta. Entonces, la adjunta de la transpuesta es igual a, recordad, solo lo voy a hacer en el primero porque si no, no termino nunca. Tapo la primera fila y la primera columna. Entonces me queda el determinante 1, 1, 1, 0. ¿Vale? Entonces, y yo voy a aprovechar y voy a resolver el determinante, porque si no, no llego ni para atrás. Entonces, esto es 0 menos 1. ¿Vale? Entonces, esto sería un más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. Entonces sería menos 1, vale, por lo tanto, borro. Me he pasado. Y eso es menos 1. Vale, siguiente. Bueno, venga, lo hacemos así. Y el determinante sería menos 2. Y como tengo un menos delante, pues menos 2. Al lío. Ahora taparía fila 1, columna 3. Este determinante es 1 menos 2 es menos 1. Por lo tanto, más menos 1, menos 1. Menos 1. Ahora, fila 2, columna 1. Este determinante es 0 porque tiene una columna de ceros. Entonces, vamos a ver si... Ahí está, 0. Ahora, fila 2, de nuevo. No sé ni para qué lo hago porque estaba clarísimo. 0. Y ahora, 3 menos 2, 1. Venga. Y como tiene menos delante, menos 1. Venga, última fila, columna, 1. Esto es 1, no cambiamos nada. Entonces, epa. Bueno, si me llevo eso, sigue siendo 1. Ahora, última fila, segunda columna. Esto es un 3. Le cambio el signo. Y ahora en el último sería 3 menos 1, 2. Ahí está. Por lo tanto, la inversa de P es... Tengo que cambiar el signo a todo. Entonces, 1, 2, 1, 0, 0, 1, menos 1, 3, menos 2. No voy a hacer la comprobación aquí, ¿vale? Que no es el objetivo, pero podríais hacerla. Y entonces ahora, tercer paso es calcular el vector en la nueva base. Entonces esto es la inversa, 1, 2, 1, 0, 0, 1, menos 1, 3, menos 2, y esto es igual, no, por el vector en la base canónica, es el 3, 0, menos 2, cierro la matriz, y ahí está, 3 por 3 por una 3 por 1, me queda una 3 por 1. Entonces, esto es 3 más 0 menos 2, 3 menos 2, 1. Aquí solo cogería el menos 2 porque los dos primeros son ceros. Y aquí es menos 3 más 0,
más 4 menos 3 más 4, 1. Hala. Entonces podemos decir que el vector 3, 0, menos 2 en la base canónica es el 1, menos 2, 1 en la base B. ¿Vale? Y ahora, por último, un ejercicio, bueno, otra pregunta, mejor dicho, otra pregunta de la PEC para cerrar el capítulo, ¿vale? Entonces, nos dicen, dado el conjunto de vectores de R2, 2 menos 1, 3, 0 y menos 4, 2, discutid si el conjunto de vectores es una base de R2. En caso de no serlo, discutid si es posible obtener una base de R2 eliminando alguno o algunos de los vectores. Evidentemente, solo podría ser uno, porque recordemos, si es base y estamos en R2, tendría que estar compuesta, la base por dos vectores. Y dice, dad todas las posibilidades, todas las posibles bases diferentes de R2 que se puedan formar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues básicamente montar la matriz con los vectores en fila y calcular su rango. Y a partir de ahí decidir, ¿vale? Si realmente pueden formar base o no. ¿Qué voy a medir con el rango? La independencia lineal de los vectores. Entonces, si el rango es 2, que es el máximo rango posible, entonces quiere decir que dos vectores son linealmente independientes y esos dos formarían una base. Si fuera uno, solo uno de ellos es independiente, entonces ya no formaría base porque faltaría otro, ¿vale? Entonces, vamos allá. Es sencillito, ¿eh? Estas preguntas. Primer paso, vamos a montar una matriz. Voy a llamarle A por defecto. Entonces esto es 2 menos 1, 3, 0, menos 4, 2. Ya llevamos. Ceros debajo de la diagonal. Aquí. Entonces sería 2F3 menos 3F2, F1, perdón. F3 no. F2. 2F2 menos 3 veces F1. Y ahora voy a hacer 0 aquí. Y esto es F3 más 2 veces F1. Entonces, 2 menos 1. Y ahora, esto es 0 y esto es 0, evidentemente. 0 menos menos 3 es 3. Y 2 más menos 2 es 0. ¿Y dónde está la diagonal principal? Aquí, compuesta por estos dos. Por lo tanto, sí se forma base. ¿Vale? O sea, los tres, vamos a ver. La respuesta... Espera, que necesito ser claro en esto. Segundo, la solución. ¿Vale? Los tres vectores no forman una base. De R2. Son tres vectores y solo hacen falta dos. O deben ser dos. Vale, es lo mismo. Eso como primero. Después, como el rango de la matriz A es 2, que es igual a la dimensión de R2, los vectores, el conjunto de vectores 2 menos 1 y 3, 0 forman, el conjunto es una base, es una base de R2. Listo. Y con eso terminamos la pregunta. Son preguntas cortas, ¿vale? No hay que explayarse mucho tampoco. Evidentemente, cuanto más información demos, muchísimo mejor, ¿vale? Pero aquí hemos explicado todo, yo creo que de forma clara y concisa, ¿vale? De cómo
sé yo si un conjunto de vectores realmente es una base en ese espacio, ¿vale? Entonces, el rango de la matriz tiene que ser igual a la dimensión del espacio vectorial, ¿vale? Y con esto terminamos. Si queda alguna duda o lo que sea, me avisáis sin ningún problema y lo resolvemos, ¿de acuerdo? Venga, pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo entonces. Un saludo y mucho ánimo. Chau, chau.